Ahora Pablo nos habla desde Efesios 6, 10 en adelante, cómo debemos hacer para tener victoria contra el enemigo. Tenemos un enemigo. La palabra dice que Satanás anda como oso hambriento, como león rugiente, buscando a quien devorar. Esta es una realidad que nosotros no podemos hacer de cuenta que no existe. ¿Se recuerdan que les hablé al inicio en el libro de este profeta, Rick Joyner, que él cuando tuvo la visión del ejército de Dios, él vio a muchos que estaban sin sus armaduras? Y dice que esta gente vivía su vida como si la guerra espiritual no existiese, como si la lucha espiritual no existiese, como si el diablo no existiese, diciendo Dios no va a permitir que nada malo nos pase. Solo que nosotros vimos y estudiamos que cuando Dios creó al hombre, a la mujer, Dios dio gobierno, autoridad y libre albedrío en la tierra. Y aún después de la obra de Cristo, cuando venimos a Él, cuando venimos a Jesús, tenemos ese libre albedrío para decidir en nuestras vidas, seguir la palabra, seguir los principios de la palabra y así es levantarnos también en esa autoridad de Jesús, del nombre de Jesús en la tierra para poder hacer frente a este sistema maligno que opera en la tierra. Cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, él estaba preso en Roma y él probablemente estaba viendo a los soldados romanos. Dice que los soldados romanos eran los más bien equipados militarmente y los más disciplinados de su época. Y Pablo empieza a hablar de la armadura de Dios, mostrándonos a la iglesia que nosotros tenemos luchas y que en esta lucha tenemos que estar preparados y vestidos con armaduras para que podamos hacer frente al enemigo y resistir los días malos. Quiere decir que hay días malos. Dos cosas tenían estos soldados. Eran disciplinados. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser disciplinados. Y yo creo que en este año Dios nos está llamando a esa disciplina espiritual. Como el atleta es disciplinado en sus actividades físicas, en su preparación para ganar la carrera, estos soldados eran disciplinados en sus actividades físicas, estratégicas, mentales. Ellos se preparaban para las batallas. Las batallas no les sorprendían. No es que ellos se acostaban todo el día diciendo, cuando haya las batallas voy a alzar mi espada, mi escudo, voy a planear, voy a experimentar. No. Antes ellos ya entrenaban. Y esa es la disciplina, mis queridos, y ese nos corresponde a nosotros. Somos nosotros como soldados de Jesucristo los que tenemos que estar disciplinados, preparados, como en nuestra vida espiritual, con nuestras armas espirituales. ¿Qué significa eso? Que este año Dios nos quiere llevar a esa disciplina de la oración. Es una disciplina la oración, la intercesión, es una disciplina el ayuno.
constante en todo este año. Dios nos puede ir dando, te puede ir hablando de ciertos tipos de ayuno, ayuno una vez por semana, 2 veces por semana, 2 veces al mes, pero un ayuno constante, una disciplina en esta práctica que nos fortalece espiritualmente. Estas prácticas nos fortalecen espiritualmente en la meditación, en el estudio de la palabra. Entonces este año Dios, como soldados de Jesucristo que somos, nos está llamando para que entremos en ese diseño. Disciplina, los soldados tenían disciplina y estaban vestidos de la armadura de Dios. A nosotros nos corresponde prepararnos, disciplinarnos para las batallas, y la armadura es de Dios. Y vamos a hablar, dice así en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿De dónde viene nuestra fuerza? Del Señor. Y en el poder de su fuerza. En esta batalla no ganamos con fuerza humana. Delante del ejército enemigo, nosotros sabemos, reconocemos que en nuestra humanidad no hay fuerza para vencer. En esta batalla nosotros reconocemos, porque aún el enemigo puede decirnos: ¿quién sos vos para levantarte, para resistirme? ¿Quién sos vos para levantarte como supuesto soldado? Pero al reconocer nuestra condición, ahí está nuestra victoria, ¿cierto? Yo en mí, Liz, en mi persona, en mi virtud, en mi fuerza no soy nada. Pero en Cristo, su palabra me dice que soy más que vencedora. En Cristo estoy sentada en ese lugar, sobre todo dominio. En Cristo y en su nombre tengo la autoridad. Allí empieza nuestra victoria, porque reconocemos que no es con fuerza humana, no es con ejército humano, es con el Espíritu, ha dicho el Señor. Es con mi Espíritu, dijo el Señor. Es con mi Espíritu, es con el Espíritu de Dios que vas a tener victoria. No es con tu fuerza, es con la fuerza del Señor, es con la estrategia del Señor, es con el respaldo del Señor. Allí está tu fuerza, allí está tu victoria, allí vas a avanzar, allí vas a desbaratar ejércitos. Allí, como dijo el salmista, el rey David: con mi Dios yo asaltaré murallas, saltaré esos muros, avanzaré, conquistaré, porque el Señor es el que adiestra mis manos para la guerra, es el que adiestra mis dedos para la batalla. Con mi Dios, con su fuerza, con su poder. Y allí dice: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, quiere decir, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra quienes. Y allí el apóstol Pablo tuvo la revelación de la organización y de los rangos de esta organización criminal, espiritual, maligna, contra príncipes, principados en las regiones celestes, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Solamente para que, a modo de información, porque no vamos a entrar en esto, príncipes, principados son los jefes. En un reino están los príncipes. Tienen autoridad sobre territorios, sobre naciones, sobre regiones. ¿Qué ellos hacen? Establecen estructuras de pecado, corrupción, idolatría,
principios que van contra los principios de la palabra de Dios, por eso se llaman principados. Ellos crean los principios que van a regir el mundo, el sistema del mundo, y eso nosotros vemos y escuchamos. Ellos crean estos principios para que los hombres anden en estos principios malignos, diciendo que eso es lo correcto, que esa ideología es la correcta, que ese pensamiento es lo correcto, que esa forma de conducirse es la correcta. Son principios que van contra, principios, leyes, estructuras de leyes, normas que van totalmente contra los principios de la palabra. Eso es lo que ellos hacen. Y los hombres que están en ignorancia, en ceguera, toman esos principios y viven dentro de esos principios malignos que llevan a la destrucción. Ejemplo en la Biblia, el príncipe de Persia, que cuando Daniel ayunó 21 días y dice que la respuesta vino del cielo, y el príncipe de Persia se le opuso al ángel. Y ahí tuvo que llamarle al arcángel Miguel para que pueda ayudarle. Entonces su lugar de acción es el gobierno, cultura, ideología, sistemas sociales. Crea el sistema del racismo. No vamos a entrar en detalles, pero así a modo de conocimiento. Las potestades, justamente su nombre, potestades son poderes delegados a los poderes delegados. O sea que los príncipes le delegan a las potestades lo que ellos planearon, lo que ellos establecieron que tiene que ser llevado a cabo, y delegan, y estos principados llevan estos planes a instituciones, a liderazgo, líderes, sistemas judiciales, medios de comunicación. Ellos toman estos sectores y en estructuras políticas, económicas, religiosas. Luego están los gobernadores, que son los gobernadores de este mundo, gobiernan las regiones del mundo, la parte moral, traen ceguera espiritual, promueven pecado, promueven la ignorancia del evangelio, opera a través de filosofías, corrientes ideológicas. Su lugar de acción es la mente, el corazón de la gente. Trabaja a través de la música, de las películas, de las redes sociales. Ellos son los que meten todo este veneno y todo en el mundo, todo a través de radio, televisión, internet, todo. Las huestes espirituales serían los soldados, los ejércitos. Ellos son demonios que operan en el ámbito espiritual, que ellos realizan ataques directos a los cristianos, a los creyentes, causan confusión, opresión, depresión, ansiedad. Cuando vos sentís que todo está oscuro, que no hay esperanza, cuando vos sentís que no hay esperanza, allí hay una opresión de estos demonios. ¿Por qué? Porque la palabra nos trae esperanza, porque Jesús es la esperanza, porque nosotros tenemos que vivir en este mundo con esperanza, esperar la promesa de Dios, esperar lo que la Biblia nos dice, esperamos como pueblo de Dios, como hijos, tiempos de gloria, tiempos de salvación, esperamos lo que la palabra de Dios nos dice, sanidad, esperamos libertad, esperamos redención, tenemos esperanza, nosotros tenemos que vivir nuestras vidas con esperanza, porque el Señor es nuestra esperanza. Y cuando viene todo lo contrario, como una nube, atmósfera gris, negra, esos son estos espíritus. ¿Y qué quieren también hacer? Obstaculizar el avance del reino de Dios, la predicación de la palabra. Se opone y se quiere oponer a tu tiempo con Dios y a mi tiempo con Dios, a nuestro devocional, a nuestra preparación espiritual. Ellos influyen en la vida terrenal. A modo de comentario, para que podamos tener una noción de qué es lo que Pablo está hablando. Y dice allí, entonces él empieza a decirnos, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo. Quiere decir que hay días malos, mis queridos, y tenemos que estar preparados para resistir. Dice, y habiendo acabado todo, ¿todo qué? Ese día malo, esa resistencia de ese día malo, esos ataques de ese día malo, dice, estar firmes. ¿Y cómo vamos a estar firmes? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Aquí el apóstol Pablo empieza a detallar la armadura del soldado romano. Ellos tenían un cinturón. El cinturón sostenía toda la armadura. Y ese cinturón, que nuestros lomos, que nuestra cintura acá tiene que estar ceñido, atado, apretado, es con ese cinto de la verdad. La verdad de Dios. No nuestra verdad, lo que pensamos la verdad, no la verdad del mundo, la verdad de Dios, lo que Él es, lo que Él habla, lo que Él piensa, esa es la verdad. Y tenemos que estar ceñidos de esa verdad para caminar en esa verdad. Y al ceñirnos de la verdad de Dios, allí también nosotros andamos en verdad. Y tenemos que andar en la verdad. La verdad vence las mentiras y las filosofías engañosas. La verdad va a vencer la mentira. La coraza, dice, de la justicia. La coraza era la armadura que ponían aquí los soldados, que llevaba esta parte para proteger el corazón, los órganos vitales. Y esa coraza es la justicia de quién, de Cristo. Él es el justo y Él nos justificó. Quiere decir que cuando yo cometo injusticia, peco, me puedo arrepentir y clamar la sangre del Cordero que me limpie y clamar la justicia de Cristo. Yo creo, mis queridos, que es así. Nosotros somos, dice la palabra, quien dice que no tiene pecado miente. Yo creo que el pecado dice que es errar el blanco. Eso significa, vos querés acertar, pero errás. Te equivocás. Vos quisiste hacer lo correcto, pero erraste el blanco. Pero te arrepentiste. El Espíritu Santo te habló, me habló, reconocimos y arreglamos con Dios. Yo creo que cuando ocurren esas cosas, no creo que en ese momento le damos el lugar al diablo. Yo creo que cuando hay transgresiones, la transgresión es errar el blanco de propósito. Yo sé bien que esto no está bien y hago. Cuando yo vivo en esa transgresión de los principios de Dios, como la iglesia en Éfeso estaban viviendo ya, practicando, era un estilo de vida, allí entra y damos lugar al diablo. La justicia es de Cristo y nosotros podemos andar en esa justicia, en la justicia de Dios. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, es lo que ayer les hablé, la paz de la palabra, la paz del evangelio. Ese es nuestro calzado como soldados, es la palabra. Tenemos que andar y vivir con esa palabra en todos nuestros caminos, en nuestras decisiones, porque caminamos los lugares que decidimos. Caminar con el apresto del evangelio de la paz es nuestras decisiones, centrar y alinear a lo que es la palabra, a lo que Dios dice para mi vida, diseñó para mi vida. Caminar con ese evangelio de la paz. Y también ese evangelio de la paz es el evangelio, es la palabra. Dice, hermosos son los pies de los que anuncian
las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas de salvación. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Tenemos un escudo de la fe con la que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Ahí están las armas del maligno. Ellos usan flechas, dardos encendidos con fuego y vienen en contra nuestro. Vienen. ¿Y cómo vamos a apagar esos dardos? Con el escudo de la fe. El escudo del ejército romano era grande, cubría todo su cuerpo. Entonces ese escudo de la fe, yo tengo fe en Dios, yo creo lo que Dios me habló, yo creo, voy a resistir este día malo, resistir este ataque, resistir, esto va a pasar, esta situación va a pasar, no va a permanecer, esto no es para siempre, esto es momentáneo, pero yo voy a resistir firmes, parados en la verdad, parados en la palabra de Dios, parados en la justicia de Dios, voy a resistir. Y la palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él va a huir, y él tiene que huir de ustedes, y él tiene que huir cuando nos paramos en la verdad de la palabra, en la verdad de Jesús, de lo que él habló, en la verdad de su amor, en la verdad que él es fiel, en la verdad que él es nuestro Padre, que no estamos solos ni huérfanos, en la verdad que su Espíritu está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en la verdad de que él es misericordioso y fiel, y que él nos sostiene, y que él ya venció en la cruz y él nos da esa victoria, y resistimos con ese escudo de la fe, parados en la verdad, en la justicia de Cristo, en la obra de Cristo. ¿Y qué dice la palabra? Resistimos al diablo y él va a huir, y él tiene que huir, y ese día malo tiene que parar. Y yo profetizo que ese día malo, esos tiempos malos de angustia, esos tiempos de dolor que enfrentaste en todos estos años, en toda esta temporada, hoy se rompe, hoy termina en el nombre de Jesús, que termina ese tiempo y vienen tiempos de gloria, tiempos de victoria, tiempos de bendición, tiempos donde vas a ver la victoria en tu casa, en tu vida. Vamos a ver esa victoria en este tiempo, porque cuando resistimos con fe, el diablo huye y tiene que huir. Y allí viene la bonanza, allí viene el botín de la guerra. Tomamos la recompensa. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo, que es el que lleva por la cabeza, se me fue el nombre, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación que protege nuestra mente, que protege nuestros pensamientos. Mis queridos, tenemos que proteger nuestra mente, tenemos que proteger nuestros pensamientos, tenemos que proteger, vigilar, pedirle al Espíritu Santo que te haga consciente de las cosas que entran. De repente te ves envuelto en un pensamiento que no es ni siquiera tuyo, que vino de Satanás, y estás pensando y entrando en ese pensamiento negativo, en ese pensamiento de destrucción, en ese pensamiento aún de pecado, de esos pensamientos que ensuciaron tu mente, que quieren dar a luz el pecado, la inmoralidad, lo que no es puro, lo que no es de Dios. Y allí tenemos que tomar autoridad y decir: no, no, Satanás, este pensamiento no. La sangre de Jesús cubre mi mente, cubre mis pensamientos, cubre y limpia mi conciencia de obras muertas. Dice que la sangre de Jesús limpia nuestra conciencia. Te acusa tu conciencia por algo que hiciste. Tu conciencia te acusa y te dice: no podés servir a Dios. Decile esto al enemigo. La Biblia dice que la sangre de Jesús limpia mi conciencia de obras muertas para que pueda servir a mi Dios. Clama por esa sangre. Esa es una verdad. Y es un escudo. Y es también la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Habla la palabra. Jesús le venció al diablo con la palabra, hablando la palabra. Así le venció. Y así vos y yo vencemos a nuestro enemigo con la palabra, hablando la verdad de Dios, diciendo una y otra vez, repetí, agarra una verdad hasta que entre en tu corazón, hasta que sea una verdad para vos. Primero la palabra tiene que ser verdad para nosotros, hasta que sea verdad, hasta que yo respire esa verdad, hasta que me vista con esa verdad. El problema es eso, a veces no nos vestimos porque nos llegamos a interiorizar esa verdad, a poner dentro de nosotros, a vestirnos, a que sea realidad en nuestras vidas. Y eso tenemos que hacer y tenemos que practicar con la ayuda del Espíritu Santo. Y por último dice, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La intercesión, la oración intercesora también nos guarda. La oración de los otros a favor nuestro es también una protección. Es también una protección y necesitamos por eso orar unos por los otros. Y esta es la armadura de Dios. Podemos hablar muchas cosas, mis queridos, pero hoy yo solamente quiero que vos tomes esta verdad, estas verdades del libro de los Efesios. Tu lugar en Cristo, tu posición en las regiones celestes, en Cristo, lo que Él hizo, te corresponde a vos y a mí como hijos de Dios. Pero tenemos aquí en la tierra nuestra responsabilidad para no dar lugar al diablo, ni entristecer al Espíritu Santo. Tenemos que mirar y cuidar cómo vivimos, cómo andamos. Tenemos nuestro abogado y la sangre de Jesús que nos limpia y perdona cuando erramos, pecamos, pero nos arrepentimos. Pero si vivimos una práctica de transgresión, allí damos lugar al diablo. Y tenemos derrotas, batallas perdidas, bajas en el ejército. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor y en su fuerza y vestirnos de su palabra, de su verdad. Escudo, es nuestro escudo, es nuestra espada. Tiene que ser parte de nosotros, de nuestras vidas. Y con eso quiero bendecir. Quiero orar en esta mañana por tu vida. Quiero declarar en el nombre de Jesús y pedirle a mi Señor que ese espíritu, ese entendimiento venga sobre tu vida. Que estas verdades puedan alumbrar tu interior. El Espíritu Santo te va a traer espadas en este tiempo. Te va a dar espadas. Las espadas son las palabras remas para tu vida y para el tiempo en que estás enfrentando tus batallas. Las espadas son las palabras reveladas, donde el Señor toma una verdad bíblica y te revela y te habla, te hace entender. Y esa verdad hace parte de tu vida. Está impregnado dentro tuyo, en tu mente, en tu corazón y está en tu boca. Porque sabes que esa palabra es la verdad. Y el Señor te va a dar esas verdades. Por eso toma en el nombre de Jesús. Toma estas espadas. Toma estas verdades para las luchas. El Señor está contigo. El Señor es tu escudo. El Señor es tu fortaleza. Y Él te da las victorias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy recibí esa unción que renueva.